Me han puesto pila. Sí, va. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Tome. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a otro estudio más de la Biblia. Esperamos que sea de mucha bendición para nosotros y para nuestros hermanos que están aquí en nuestras visitas, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo estamos con el sonido? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de los dos tiempos de angustia. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos dirija. Así que les voy a invitar que se pongan de pie para orar. Oremos. Gracias, Señor, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque tú nos permites estar en este lugar para poder glorificar tu nombre. Amén. Bendice, Señor, este estudio. Bendice también a nuestros amigos, nuestros hermanos que están aquí, que podamos quedar claros de este tema y podamos prepararlos, Señor, para lo que viene en este tiempo que estamos viviendo, Señor, ya muy próximo. Danos fe, Señor, danos sabiduría para que podamos discernir tu palabra. Amén. Y la podamos transmitir, Señor, a personas que aún no te conocen. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a analizar. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. En la Biblia hay dos tiempos de angustia escatológico. O sea que la palabra escatológico significa que tiene que ver con el tiempo del fin. Uno es antes del cierre de la puerta de la gracia y otro es después del cierre de la puerta de la gracia. ¿Qué es el cierre de la puerta de la gracia? Tal vez nuestros amigos, para ellos es nuevo esto. Pero el cierre de la puerta de la gracia es, hermanos, de que a este mundo se le va a llegar el límite de misericordia. Dios va a decir, hasta aquí. Y se va a cerrar la oportunidad para este mundo, como fue en los días de Noé, que se cerró la puerta del arca y se terminó la misericordia para la humanidad. Antes de que Jesús venga por segunda vez, también se va a cerrar la puerta de la misericordia. Vamos a leer un texto que dice eso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice lo siguiente. El que es justo sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Va a haber un momento, hermano, donde cada persona va a sellar su destino. El que es justo seguirá siendo ¿qué? Justo. Y el que es inmundo seguirá siendo ¿qué? Ya nadie va a poder cambiar de territorio. Habrá definido su carácter y su eternidad y la recompensa eterna. Esto está claro en la Biblia. Pero antes de que se cierre la puerta de la gracia, hermanos, va a haber un tiempo de angustia previo. Y después del cierre de la puerta de la gracia, va a haber un tiempo de angustia que la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia previo van a haber mártires de Jesús. Y después del tiempo de angustia, después del cierre de la puerta de la gracia, que es en el tiempo de angustia de Jacob, allí no van a haber mártires. ¿Les está quedando claro eso? Nadie va a morir ahí. O sea, que ¿de qué le sirve el diablo matar o perseguir al pueblo de Dios, o que el pueblo de Dios muera si ya habrá sellado su destino?
y habrá formado su carácter. O sea que no le servirá al diablo de ninguna manera matar al pueblo de Dios, aunque va a ser perseguido el pueblo de Dios, pero no va a morir ninguno. Es muy importante que los memoricemos esos aspectos. Ahora, vamos a analizar estos dos tiempos de angustia a la luz de dos salmos, el Salmo 23 y el Salmo 91. El Salmo 23 refleja lo que el pueblo de Dios pasará en el tiempo de angustia previo, porque va a tener que afrontar la muerte. Y el Salmo 23 es un salmo de esperanza al momento de pasar por el valle de sombra y de muerte. Noten lo que dice el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, pero que es un salmo escatológico y profético. En el tiempo de angustia previo van a haber muchos mártires. Y Dios no promete libertar a nadie en ese tiempo de angustia. Van a haber mártires, hay que aceptarlo. Eso lo hemos visto durante esta semana. Pero según el Salmo 23, lo que Dios promete es estar con sus hijos aún hasta en el momento de la muerte. El Salmo 23 refleja eso. Dice el Salmo 23 lo siguiente: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Notaron, hermano? Aquí en este salmo no promete Dios libertar a sus hijos. ¿Qué es lo que promete Dios? Estar en el momento de ¿qué? De la muerte. No los desamparará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea que aún hasta el momento de la muerte los hijos de Dios no se sentirán angustiados, porque por dentro tendrán paz, aunque por fuera ¿qué? Esté la guerra. Esa es la paz de Jesús que da. Que gente, aunque la estén matando, hijos de Dios que murieron, por ejemplo Esteban, aún siendo apedreado, este hombre estaba pidiendo misericordia por sus enemigos. O sea, qué paz y qué tranquilidad por dentro, mientras por fuera ¿qué? Había guerra. Y Dios estaba con Esteban hasta en el momento de la muerte. Pero muy diferente al Salmo 91. El Salmo 91 dice contrario. El Salmo 91 sí promete Dios libertar a sus hijos. Salmo 91 dice lo siguiente. Es un salmo con promesa. Salmo 91, versículo del 1 en adelante. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castigo mío. Dios mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Va que es bien diferente al Salmo 23? En el Salmo 23 no promete Dios libertar a sus hijos, sino que ¿qué es lo que promete? Estar ¿qué? En el valle de sombra y de muerte. Pero en el Salmo 91, ¿notaron? Aquí dice el Salmo 91, dice, Él te librará, aquí los va a libertar. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bien bonito, va. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Notaron el contraste entre los dos salmos? En el Salmo 23, Dios no promete libertar a sus hijos, sino que lo que promete ¿qué? Es estar aún en el momento de la muerte. Tenemos que morir, los hijos de Dios tienen que morir.
Tienen que morir. Muchas veces la vida cristiana así es. La vida cristiana no es solamente color de rosa, como decimos, sino que es una vida de sufrimiento también. Pero en cambio en el Salmo 91 Dios promete libertar a sus hijos. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. Claramente la Biblia enseña estos dos salmos que son salmos proféticos que tendrá que experimentar el pueblo de Dios. Si pasamos por el tiempo de angustia previo, vamos a tener que experimentar la muerte por Jesús. Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros aún hasta en ese momento. Pero si estamos vivos para el tiempo de angustia de Jacob, vamos a ser perseguidos. Pero Dios los va a libertar de la muerte. Porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará ¿qué? Nada. Vamos a ver las citas bíblicas donde nos presentan este tiempo de angustia previo, donde van a haber mártires, nuevamente, como lo fue en la Edad Media. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también tenían que morir como ellos. ¿Notaron, hermano? Que el número de mártires se va a completar. Así como murieron los cristianos durante la Edad Media, también van a morir muchos cristianos al final de la historia. ¿Estamos de acuerdo en eso, lo que dice la Biblia? Esto también lo presenta Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, hablando de la imposición de la imagen de la bestia, cuando la iglesia se hunda con el Estado. Dice lo siguiente, Apocalipsis 13, 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que viene un decreto de muerte sobre los que no adoren a la imagen de la bestia. Un decreto de muerte. Ahí se probará cada cristiano si verdaderamente somos cristianos o no. Esto lo dice también el sermón profético, hablando de este tiempo de angustia previo. Mateo 24, versículo 8 al 10. Mateo 24, versículo 8 al 10 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación. Oiga, como dice, los entregarán. ¿Quiénes los entregarán? Los entregarán a tribulación y os matarán. Y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seremos aborrecidos y nos matarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Notaron, hermano? También lo dice eso acerca de ese periodo de tribulación donde van a haber mártires. Lo dice también Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Notaron que estos versículos presentan un tiempo de angustia escatológico donde el pueblo de Dios tendrá que sellar su destino con su propia sangre. Tendrá que evidenciar su fe a costa de su propia vida, morir por la fe de Jesús, como lo fueron los cristianos durante la Edad Media. Sí, la Biblia dice que la historia se va a repetir. Viene un tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, donde van a haber mártires. Muchos adventistas sellarán su vida, sellarán en la última hora de esta historia, morirán por el testimonio de Jesús, morirán por la causa de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de que muchos mártires mueran? ¿Sabe, hermano, que
el objetivo de que muchos mártires mueran, hermanos, no es porque Dios se complace en ver derramamiento de sangre, sino que muchas almas se convertirán por el testimonio de muchos cristianos que van a enfrentar su vida. O sea, ese es el objetivo. O sea que Dios, cuando permite que sus hijos mueran de esa clase, eso sirve como semilla para que muchas almas se conviertan. Si ustedes leen la historia de Jacob y lo que dice, de Saulo de Tarso, con la muerte de Esteban, si ustedes leen el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles de Elena de White, dice que Saulo de Tarso, cuando vio de que Esteban bien sereno y estaba siendo apedreado y se le vio el rostro como de ángel, Saulo de Tarso empezó a pensar en su mente qué misterio había en ese hombre, que sereno, y ese carácter que reflejaba. Y dice que el Espíritu Santo empezó a trabajar en Saulo de esa manera, que después llegó a ser el apóstol Pablo. O sea que el testimonio de Esteban, al ver Saulo cómo apedreaban a Esteban, porque Saulo presenció la muerte de Esteban, Saulo de Tarso, que se iba a llamar Pablo más adelante. Y este hombre sirvió de testimonio, ver que cómo murieran cristianos por el Dios que él desconocía. Eso llegó más adelante a convertirse y el Espíritu Santo empezó a obrar en el corazón de Saulo de Tarso. O sea que cuando los cristianos mueren, eso de alguna manera sirve como semilla. Así es el plan de salvación. Ahora, vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía que hablan también de este tiempo de angustia previo, antes de cierre la puerta de la gracia. Observen cómo dice Primeros Escritos, página 33. Dice lo siguiente: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, ¿cuál tiempo de angustia? ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando? ¿Ah? Del tiempo de angustia previo, ¿ya se les olvidó? ¿O ya se perdieron? ¿Ah? ¿Me están siguiendo? Estamos todavía en el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. O sea, Elena de White de ese tiempo de angustia previo está hablando. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, y cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, vi guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. ¿Notaron? O sea que durante este tiempo de angustia previo, ¿se va a poder predicar todavía? ¿Se va a poder predicar? Sí, se va a poder predicar porque no se cerraba la puerta de la gracia. ¿Están conmigo? ¿Saben, hermanos, que según el Espíritu de Profecía van a haber decretos dominicales, leyes dominicales, donde el pueblo de Dios va a tener que salir a huir al campo, a las montañas? Y según el Espíritu de Profecía, de allá vamos a venir a las ciudades a predicar. O sea que va a haber oportunidad todavía. O sea, ¿qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es de que como adventistas nosotros no los vayamos a materializar con nuestros bienes materiales que tenemos en las ciudades, porque vamos a haber un momento que tendremos que salir de las ciudades. La salida de las ciudades. Dios quiere que sus hijos hagan lo más posible para que salgan de las ciudades. Aunque no todos, dice ella, pero sería bueno que todos saliéramos, porque se va a poner muy difícil, hermano, cuando venga este tiempo de angustia. Va a haber presión en el trabajo. Va a haber presión familiar, va a haber presión aún desde la misma hermandad, va a haber una presión, va a haber presión civil, va a venir una presión del Estado, psicológica, una presión psicológica y una persecución física sobre los cristianos. O sea, es muy importante, el texto exactamente dice, tiempo de angustia, un tiempo de angustia previo, donde el pueblo de Dios va a tener que experimentar aún hasta con su propia vida y dar testimonio de su fe. Otra cita, Primeros Escritos, página 85. Al comienzo del tiempo de angustia mencionado, entonces, no se refería al tiempo cuando empezaron a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. ¿Notaron? Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz del mensaje del tercer ángel, y preparará a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. ¿Notaron, hermano? O sea, en el tiempo de angustia previo, ¿qué evento se va a desarrollar también? La lluvia tardía. ¿Para qué va a servir eso?
Para que el pueblo de Dios se fortalezca y tenga más poder. ¿El mensaje de qué? Del tercer ángel. Y llame a la gente a salir ¿de dónde? De la ciudad. De Babilonia. ¿Me están entendiendo? O sea, el mensaje del tercer ángel, que es impulsado por la lluvia tardía, llama a la gente que salga ¿de dónde? De estos sistemas. ¿Y saben cómo se llaman a esas personas que van a salir de Babilonia? ¿Cómo le llama la parábola de Mateo 20? Los obreros de la hora undécima. Son los últimos que van a salir de los sistemas estos Babilonia. ¿Para confundir qué? El pueblo de Dios. Eventos de los últimos días, página 124, dice lo siguiente. Eventos de los últimos días, página 124, dice: todos los que no se sometan a los decretos y concilios nacionales y obedezcan a las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. ¿Oyeron, hermano? ¿Quiénes se volcarán también contra los cristianos durante este tiempo de angustia previo? ¿Quiénes se volcarán? El papado y los protestantes van a tornarse en entes perseguidores hasta el final de la historia. Todo por no exaltar la imagen de la bestia y el falso día de reposo. ¿Notaron, hermano? Hemos estudiado el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Este es un pequeño tiempo de angustia previo. No es el tiempo de angustia de Jacob, no se vayan a confundir. Y quiero que como adventistas sepamos definir esto, porque muchos dentro de la iglesia no saben eso. Muchos creen de que solamente va a haber un tiempo de angustia, que es el tiempo de angustia de Jacob. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía deja bien claro que van a haber dos tiempos de angustia. Uno previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, y el tiempo de angustia de Jacob, que va a ser entre la sexta y la séptima plaga. Ya lo vamos a ver, que va a ser después del cierre de la puerta de la gracia, el gran tiempo de angustia de Jacob. Muy importante eso. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo sabían? Bueno, es muy importante eso. Espero que sean como una alfombra para que puedan absorber todo. Ahora, vamos a ver ahora el tiempo de angustia de Jacob y la aplicación homilética del Salmo 91. ¿Notaron? Ahora, el tiempo de angustia de Jacob, ¿cuándo va a ser? Según lo que estamos estudiando. Pues sí, pero el tiempo de angustia de Jacob, ¿cuándo va a ser? Ahora, por eso les dije que me sigan. Pero ¿después de qué evento? ¿Después del cierre de la qué? De la puerta de la gracia. ¿Qué tiempo va a ser ese? Va a ser el tiempo de angustia de Jacob. ¿Se le está quedando o se perdieron? Es muy importante eso. El eje transversal es el cierre de la puerta de la gracia. Un tiempo de angustia antes y el otro tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la puerta de la gracia. ¿Están conmigo? ¿O se perdieron? ¿Usted, hermano, está claro? ¿Estamos claros? ¿No se han perdido? Ahora vamos a hacer la aplicación homilética del Salmo 91, que tiene que ver con qué evento, con el tiempo de angustia de Jacob. Siento como que no me están entendiendo. Me preocupa eso. Ahora, ¿a dónde habla la Biblia del tiempo de este tiempo de angustia de Jacob? Donde nadie va a morir, pero sí viene un tiempo de angustia. El libro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12 dice lo siguiente. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. La pregunta es, ¿en cuál tiempo se levantará? En el tiempo de Jacob. En el tiempo de angustia de Jacob se levantará. Pero según el contexto, ¿en qué tiempo? ¿Qué es el contexto? Tendría que ser los versículos últimos del capítulo 11. ¿Saben de qué está hablando el capítulo, en los últimos versículos? 40 al 45 de Daniel 11.
de la última guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Muy importante eso. ¿Saben de que en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, ¿sabe qué es? El rey del norte, en esos versículos, en esos, del 40 al 45, el rey del norte representa al papado. Por falta de tiempo no puedo extenderme en eso. Y el rey del sur representa al comunismo ateo, el ateísmo militante. En esos versículos está resumido lo que pasó en Apocalipsis 13. El rey del sur contiende contra el rey del norte, la herida de muerte. Pero el rey del norte se levanta contra él con grande ira para matar y destruir a muchos. Es el sanamiento de la herida de muerte del papado. O sea, los versículos 40 y 45 de Daniel 11 es una cápsula de Apocalipsis 13, cuando a la bestia se le sana la herida de muerte. Pero lo que me llama la atención de que dice el último versículo del capítulo 11 de Daniel, dice, que es el 45, desde el 44 leamos: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea que al rey del norte algo lo enfurece. Algo le enfurece. ¿Y qué es? Noticias del oriente y del norte. Es el mensaje del tercer ángel. Cuando la iglesia empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel y a denunciar a Babilonia y a sus hijas y decir, esta es la marca de la bestia, eso le enoja ¿a quién? Al rey del norte o al papado. Y cuando se enoja, ¿qué es lo que hace? Se levanta para matar ¿qué? A muchos, y con gran ira. Esa es la persecución del pueblo de Dios. Entonces, cuando el papado o cuando el rey del norte empiece a matar y se levanta con gran ira para dar un decreto, entonces se levanta ¿quién? ¿Están conmigo? ¿Quién se levanta? Daniel. No, Daniel no se levanta. Miguel. Mire, o sea, pero él les dije que ya leyeran el contexto. Mire cómo dice. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando el rey del norte se levanta con gran ira. ¿Notaron? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo. Oiga, serán libertados todos los que sean escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a ser libertados? Todos los que estén escritos en el libro de la vida. Miguel. Siempre que se menciona la palabra Miguel o el nombre Miguel, se menciona en un conflicto, porque la palabra Miguel es símbolo representa a Jesús como el guerrero que pelea de parte de su pueblo. Siempre que se menciona la palabra Miguel en la Biblia, se ve en conflicto con el enemigo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? En Daniel 10 vemos que Miguel está luchando contra el príncipe de Persia. Gabriel está luchando contra el príncipe de Persia, pero llama a Miguel para que le ayude a pelear con el príncipe de Persia. ¿Saben quién es el príncipe de Persia? En ese entonces era Darío, porque no quería el decreto para restaurar Jerusalén. Pero dice el Espíritu Profético que era el diablo usando ¿a quién? A Darío para no dar el decreto. Y iniciaron las 70 semanas de Daniel. O sea, que el diablo siempre ha querido trastornar la historia. O sea, siempre que vemos a Miguel, está ¿qué? En conflicto. O sea, aquí vemos de que cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido por Satanás y por los sistemas políticos y religiosos, se levanta Miguel ¿para qué? Para defender a su pueblo. Y dice que solo van a ser protegidos solo los que sean escritos en el libro de la vida. Jeremías capítulo 30, versículo 7, habla también de este tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37 dice, dice, es una palabra de lamento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué? Liberado. Porque el Salmo 91 que decía, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero aquí a ti no te pasará ¿qué? Nada. Claramente la Biblia enseña eso. Ahora, pero ¿por qué es que se le llama tiempo de angustia de Jacob? Les voy a explicar, hermano, lo siguiente. Esta referencia viene de la historia de Jacob.
¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob? ¿Cómo fue la vida de Jacob? ¿Cómo fue una vida lóbrega, que aún venía en guerra desde el vientre de la matriz, de la madre, cuando nació con su hermano Esaú? ¿Se acuerdan de esa historia? Esa guerra, pues, desde el vientre. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, eso de la primogenitura? Cómo Jacob le engañó a Isaac y ese gran rollo, y al fin se volvieron enemigos, y Esaú lo que quería que es matar a su hermano. Y empezó el martirio para Jacob salir a huir. Y Esaú dijo: haré todo lo posible, pero la sangre, yo mataré a mi hermano. Y lo iba a matar, ¿no era? Y ahí empezó el sufrimiento de Jacob. Pero en sí, el tiempo de angustia de Jacob, ¿cuándo fue? Si ustedes leen la historia, Jacob durmió cuando de repente en la noche alguien lo tocó y empezó a luchar. ¿Y quién era con el que estaba luchando? El ángel de Jehová. Se llenó tanto de angustia al saber que su hermano venía a matarlo. Gran angustia esa noche. Y cuando el ángel de Jehová lo tocó por la espalda, empezó la gran lucha. Muchas veces me pregunté, ¿cómo es que Jacob podía estar luchando con un ángel? Si solamente en Isaías 30 y 32 encontramos de que solamente un solo ángel de Jehová mató 185,000 soldados de Sennacherib. ¿Y cómo es que Jacob estaba luchando con un ángel? ¿Nunca se ha preguntado ustedes? Porque tenía que cumplirse la profecía de acuerdo a la angustia de él. Porque el ángel pudo haber matado o sentado en el momento, pero como era algo que estaba ya destinado por parte de Dios. Y Dios tenía un propósito también, porque Dios quería que Jacob reconociera su pecado y que se arrepintiera de lo que había hecho. Porque en esa lucha que duró toda la noche y hasta la madrugada antes de salir el sol, Jacob le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Pero imagínense toda la noche, esa gran angustia, luchando toda la noche, y dice que aún hasta que se dislocó. Y ahí le dio una lección el ángel de Jehová. Sí, ahora, miren lo que dice el Espíritu Profecía respecto a esa lucha que hubo. Y cómo esa lucha de Jacob es una tipología. ¿Saben qué es una tipología? Es una historia que pasó en el pasado, pero es una historia profética que va a experimentar el pueblo de Dios al final de la historia, en el tiempo de angustia de Jacob. Es lo mismito. Miren lo que dice con Conflicto de los Siglos, página 602, dice: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. ¿Notaron? Debido al engaño practicado para asegurarse de la bendición de su padre, intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida. Atemorizado por las amenazas de muerte que prefería a su hermano, después de haber permanecido muchos años en el desierto, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, mas con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños, sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener la noticia que Esaú se acercaba al frente de su compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irresistiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia, a este temor que lo tenía abatido, se agravaba el peso abrumador de los reproches que se hacían a sí mismo, pues era su propio pecado que lo había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar la reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo. Mire cómo el paralelo que hace. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Procurarán en el mundo los
que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. El pueblo de Dios tendrá que experimentar este tiempo de angustia. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento especialmente se da este tiempo de angustia? Ahora, les explico, hermano. El tiempo de angustia exactamente va a suceder entre la sexta y séptima plaga. ¿Sabe qué va a suceder ahí en ese evento entre la sexta y séptima plaga? Según el Espíritu de Profecía, y eso se puede comprobar con la Biblia, a medianoche se da un decreto de muerte para extirpar a todo el pueblo de Dios. A medianoche. Para matar a los que están en las cárceles, porque van a haber hermanos en las cárceles y hermanos huyendo. Pero el decreto es aniquilarlos por completo. Es un decreto que se va a dar a nivel mundial, un decreto. O sea que, y eso es claro, eso está en la Biblia, un decreto. Maten a todo el que encuentre, no tengan lástima, maten a niños, jóvenes, hombres, eliminen a todos. Es un decreto de muerte que se va a dar a medianoche por el papado, usando el poder civil. ¿Saben por qué va a venir ese decreto? Porque según el diablo les va a meter en la mente a esta gente de que los culpables que estén cayendo de esas plagas, la gente se va a enfurecer al ver que están muriendo de tanta plaga que les está cayendo a los impíos. Se van a enfurecer y van a decir, estos malditos tienen la culpa, matémoslo. Y se cumplirá la historia de Elías. Imagínense, hermano, qué pavor cuando los impíos se les estén cayendo las plagas. ¿Usted cree que eso va a ser bonito, las plagas, hermano, que describe Apocalipsis? Se van a llenar tanto de ira de que la única alternativa que les va a quedar, ¿cuál va a ser? Matar al pueblo de Dios. A medianoche se da el decreto de muerte. Mátenlo. En ese momento, ¿sabe qué va a suceder? Dios interviene para salvar a su pueblo. ¿De qué manera? ¿De qué manera interviene? La sexta y séptima plaga, ¿saben qué es lo que va a suceder? Va a haber un gran ¿qué? Terremoto. Ese terremoto, ¿qué va a hacer? Proteger a sus hijos. Que las cárceles, ¿qué? Se abran. ¿Y qué otra cosa va a suceder en ese evento? Entre la sexta y séptima plaga. Por falta de tiempo, eso sería otro sermón, hermano. Voy así ligerito porque no tengo tiempo. Espero que lo agarren como esponja. Entre la sexta y séptima plaga van a haber los siguientes eventos. El decreto de muerte, tiempo de angustia de Jacob. Viene un gran terremoto, liberta a los hijos de Dios. Ese terremoto, ¿sabe qué hace también? Hace que los sepulcros se abran y sucede una resurrección que la Biblia le llama, y el Espíritu de Profecía le llama la resurrección especial o parcial. ¿Cuántos han oído ustedes hablar de eso? ¿Ah? Ese es otro tema. Son temas netamente teología adventista, estos temas. Hay la resurrección especial. Entonces, los que son libertados de la cárcel y los que son perseguidos y están vivos, ¿cómo les llama la Biblia en Apocalipsis 14? Los 144,000. ¿Están aquí, hermano? ¿Están aquí? Porque los que van a estar vivos y pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y no van a gustar la muerte, ni la gustaron ninguna vez, y van a estar vivos hasta que Cristo venga, ¿cómo se les llama? Los 144,000. O sea que los 144,000 son los que saldrán de la cárcel y los que estén vivos y no gustarán la muerte. ¿Están conmigo? Muchos creen de que los que resucitan en la resurrección especial creen de que van a formar parte de los 144,000, pero no cuadra con el principio teológico, porque los que resucitan en la resurrección especial murieron, mientras que los 144,000 que no mueren. ¿Están conmigo, hermano? Agarren como esponja eso. Ahora, les voy a explicar algo muy importante. Cuando sucede este evento, el tiempo de angustia de Jacob, Jesús aún no ha venido. ¿Sabe cuánto tiempo va a tardar Jesús? Aproximadamente. ¿Cuánto se va a tardar en venir? 7 días. O sea que los de la resurrección especial, que son los que murieron desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia, los que murieron bajo la proclamación del tercer ángel, esos van a resucitar ¿en qué resurrección?
En la resurrección, ¿qué? Especial. Desde Abel hasta 1844, ¿en qué resurrección tienen que resucitar entonces? En la que dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? ¿Están conmigo, hermano? Voy despacito para que me entiendan. ¿Están conmigo? ¿Cuántos se han perdido? ¿Está claro? O sea, los que van a resucitar en la resurrección especial solamente son ¿qué? Los que murieron bajo la proclamación del tercer ángel desde 1844 hasta ¿qué? Hasta el cierre de la puerta ¿qué? De la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una resurrección especial de ellos y tendrán el privilegio de ver la segunda venida de Jesús de principio, cuando aparezca como el porte de una nube al porte de la palma de una mano. Tendrán que ver la venida de Jesús desde el principio hasta fin. Mientras los que dice Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que es la resurrección total de todos los justos, van a ver a Jesús, pero cuando esté ¿qué? En el aire. ¿A dónde dice eso? ¿Por qué es importante mencionar eso? Voy a leerles dos citas que están en el contexto del tiempo de angustia de Jacob. Daniel 12, versículo 2. ¿Ya te aburrieron, hermano? Estos temas son bien importantes. Ojalá de que lleguemos a tener otro seminario ahí me gustaría que tuviéramos un seminario en la central, pero que apoyara a toda la iglesia, a los ancianos, pero yo miro una gran mortandad espiritual. O sea, decepciona cómo estamos en la iglesia, ¿va? Daniel 12 dice lo siguiente. Daniel 12. Daniel 12, versículo 2, que sigue después del tiempo de angustia de Jacob, allí en ese versículo, que sería el versículo anterior. Pero mire lo que dice el versículo. Daniel 12:2. Pero le damos el contexto para que lo entendamos. Versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida serán libertados. ¿De qué manera? Con el gran terremoto de la séptima plaga. Ahora, mire el versículo 2 en ese contexto. Y muchos, no todos, ¿notaron? ¿Saben leer español, castellano? Muchos, significa que no todos. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que en esta resurrección especial, ¿quiénes van a resucitar también? Un grupo selecto ¿de quién? De impíos también. ¿Notaron? Apocalipsis 1:7. ¿Está conmigo, hermana? ¿No se han perdido todavía? Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, hermanos. O sea que Jesús cuando viene por segunda vez viene así en nubes, así como las que están ahí en el cielo, atmosférico. En esas nubes viene. ¿Ah? Siempre que se menciona la palabra nube en profecía apocalíptica, son nubes de ángeles. Y los profetas en visión ven como desde lejos se ve blanco como aquello, como la nieve. Ellos lo ven como una nube, pero son ángeles que vienen escoltando a Jesús. Jesús no necesita venir en nubes de esas. A nosotros los han presentado ahí en los cuadritos, los dibujitos, va bien bonito y en nubes, pero son ángeles. Ese es otro tema. Siempre que se habla de nubes, el contexto que se ve a ángeles. Pero aquí dice, es aquí que viene con las nubes y todos le verán, aún lo que les traspasaron. Técnicamente los impíos cuando tienen que resucitar, técnicamente, después de los 1000 años. Pero aquí vemos de que en la segunda venida de Jesús van a resucitar ¿quiénes? Un grupo selecto de impíos que son ¿quiénes? Los que le traspasaron. ¿Quiénes son? El Espíritu de Profecía dice que va a ser un grupo selecto
de enemigos del pueblo de Dios durante toda la historia, de los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios durante toda la historia. Digo yo que ahí va a estar Hitler, un ejemplo, ¿va? Ahí va a estar Nerón, ahí va a estar Anás, Caifás, los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Pero la diferencia es que los impíos van a resucitar solamente para ver a Jesús, para después morir y resucitar ¿a dónde? A donde les toca resucitar. ¿Y a dónde? Después de los 1000 años. Porque los impíos no se levantarán en la congregación de los justos, dice Salomón. ¿Están conmigo? O sea, en esa resurrección especial que tiene que ver con el tiempo de angustia de Jacob, va a haber un grupo selecto de justos que van a resucitar, que son los que murieron bajo la proclamación del tercer ángel, y un grupo selecto de impíos, que son quienes, los que le traspasaron. La diferencia es que los justos van a esperar a Jesús que venga por segunda vez para unirse ¿con quién? Con los otros que van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez y esté en las nubes. ¿Para qué? Para todos juntos irse con Él para el cielo, como dice Juan 14 del 1 al 3. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Mientras que los impíos que resuciten en esa resurrección especial van a tener que morir con el resplandor de la venida de Jesús, para que después ellos resuciten a donde les toca, en la segunda resurrección, que es después de ¿qué? De los 1000 años. O sea, que ese es otro tema, pero no sé si me ha quedado claro. ¿Ha quedado algo claro, hermano? ¿No se han perdido? Lo he explicado lo más posible que se pueda, pero yo sé que estos temas son muy complejos, pero yo sé que ahí está el material y vamos a ver si en otro seminario podemos explicar todos esos temas más detalladamente. Así que en este seminario lo que hemos hecho es que ir a grandes rasgos, es muy poco una semana. Recuerden que estamos estudiando temas delicados de teología, pero con la ayuda de Dios yo sé que ha sido una bendición. Y mañana va a ser el último tema. Vamos a hablar acerca de cómo el diablo engañará a las naciones, acerca del espiritismo. Muy importante eso. El arma, el engaño capital del diablo va a ser el espiritismo. Es muy importante eso. Bueno, hermanos, espero que este estudio haya sido una bendición y que nuestra fe sea crecida y podamos vivir en armonía con este mensaje. Gloria a nuestro Dios. Y quiero decirles para terminar, de que no importa lo que nos vaya a venir a nosotros, si estamos vivos, vamos a ir a la cárcel o a la muerte, pero no nos debe de amedrentar eso. Nuestro deber es mantenerlos firmes. Preocupémonos por estar en el grupo de los salvos. Como dijo una vez por ahí alguien, si tú dices, por poco me pierdo, es que estoy salvo. Pero si yo digo, por poco me salvo, es que estoy perdido. ¿Notaron? Es muy diferente. El privilegio es morir por Jesús o ir a la cárcel. Pero nunca vayamos a retractarnos de este mensaje, hermano. Jamás. Jesús nos ha dicho, retén lo que tiene, que ninguno tome tu corona. Amén. Persevera hasta el fin. Perseveremos al fin, hermano. Dependamos cada día de la justicia de Cristo, porque solamente se los va a mantener firmes en este conflicto. Los cristianos que salieron victoriosos, Pablo, todos esos discípulos que murieron apedreados, no fue porque había poder en ellos, sino porque Jesús los capacitó, porque llegaron a reflejar el carácter de Cristo. Y morir por Cristo, a ellos les valía un comino, tener el carácter de Cristo. Y llegó un momento donde Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni principado, nada me separará del amor de Cristo. ¿Qué carácter de ese hombre? Y él lo vivió. La historia dice que Nerón le voló la cabeza. ¿Ah? O sea, que no le tenía miedo Pablo pues, a la muerte, pues. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que hombres de carácter. Debemos de morir por Jesús, pero no que vayamos a morir por andar en algún paso malo o por delincuente. Sufrir por Cristo es una gran bendición. Imaginen qué privilegio morir por Cristo, hermano. Se tiene la persona ganada la corona de vida eterna. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios fortaleza. Póngase de pie para que Dios nos alumbre nuestro entendimiento y podamos depender cada día de Él. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, que es una guía segura en este mundo. Bendice a nuestros hermanos y nuestros amigos, que cada día, Señor, podamos depender de estos temas y podamos formar nuestro carácter a semejanza de ti, Señor. Bendícelo, Señor, que podamos vivir en armonía con este mensaje, poder proclamar estas verdades a personas que aún no te conocen, a tu iglesia, podamos proclamar el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para este tiempo. Gracias, Señor, por tus bendiciones, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos mañana.